Bueno, seguramente quienes pasen por el Obelisco habitualmente habrán visto esta protesta que se sostiene en lo que llaman algunos medios como Villa Obelisco. Son 12 carpas y estructuras cubiertas por lonas que están en la Plaza de la República para reclamarle al gobierno de la ciudad que realmente se instrumente y se realice la urbanización de las villas. Itay Hackman, quien es dirigente de Marea Popular, se ha sumado hoy a la huelga de hambre que están llevando adelante algunos dirigentes y está aquí con nosotros. Hola Itay, ¿cómo andás? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Bien, te preguntaba fuera del aire y te pregunto ahora. Cuando uno habla con los funcionarios del gobierno de Macri, incluso con Macri, ellos dicen, nosotros hemos hecho mejoras en las villas, hemos empezado la urbanización, hemos mejorado los espacios comunes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ellos dicen que hicieron y lo que reclama el movimiento para que hagan? Primero, igual hay que decir que muchas veces lo que ellos dicen que hicieron es mentira. No lo hicieron. Hace poco salió, la semana pasada, una denuncia muy grave contra la SECHI, que es la Secretaría de Hábitat e Inclusión, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, encabezada por Karina Klimesewicz, de una obra licitada por casi 700 millones de pesos, que tenían que arreglar lo que era, digamos, hacer una plaza en una manzana, y que lo paradójico era que no es que no se había hecho, que uno está acostumbrado, sino que se había licitado, se había adjudicado a una empresa, se había pagado y la obra no se había hecho. ¿En dónde eso? En Lugano, en Soldati. Con lo cual muchas veces lo que se plantean como obras realizadas no son tales. De todas maneras, más allá de estos casos, acá el reclamo de fondo del movimiento villero es la urbanización. Cuando hablamos de urbanización significa transformar los barrios, que hoy son barrios precarios, de emergencia, lo que llamamos villas, en barrios integrados a la ciudad como cualquier otro barrio. Lo cual implica una serie de obras y implica también la participación de los vecinos en la discusión de cómo transformar lo que hoy es un asentamiento a un barrio precario, algunos que tienen muchísimos años, en un barrio más de la ciudad. Mi opinión es que la razón de fondo por la cual no se ha avanzado en esto, a pesar de que hay leyes votadas por la legislatura de la ciudad, el caso de Retiro, Villa 31, el caso de Lugano, Villa 20, que ya está todo el andamiaje jurídico para hacerlo, es que esos terrenos, son muy apetecibles para determinados sectores que quieren hacer negocios inmobiliarios. Vos sabés que el suelo en la ciudad de Buenos Aires es el principal, arena de disputa de muchos negocios. Además, si urbanizasen, por ejemplo, la Villa 31, instantáneamente esas casas pasarían a tener un valor incalculable, ¿no? Bueno, por eso ahí hay una discusión muy fuerte, que es que el movimiento villero plantea que la urbanización tiene que ser con radicación, porque hace poco incluso... ¿Qué significa eso? Que los vecinos, el barrio se tiene que transformar y tiene que ser para que vivan los vecinos que están ahí ahora, ¿no? Porque el otro día, hace unas semanas, Gabriela Michetti dijo que lo que había que hacer era dar los títulos de propiedad a la gente, sí, ¿no? Si el gobierno instrumenta esa política, lo que va a pasar es que inmediatamente va a venir alguna empresa constructora, va a ofrecer una cantidad de dinero y entonces se va a terminar desalojando un barrio, no por vía de la fuerza, sino por vía económica. Lo que el reclamo es que ese barrio se transforme en un barrio para que los que están viviendo ahí puedan vivir, no para que claro, lo que pasa es que en el barrio también hay muchas estructuras en altura a donde hay inquilinos que pagan fortunas a los que las hicieron y que se están a su vez aprovechando de la pobreza de ellos, ¿no? De hecho, uno de los reclamos que tiene ahora esta carpa villera es la regulación de los alquileres en las villas. Porque efectivamente es un problemón para quienes viven en las villas, quienes no tienen la suerte de tener un terreno propio. Los alquileres muchas veces son más altos que afuera de la villa, obviamente, por el servicio que se prestan. O sea, tal vez una piecita sale lo mismo que un monoambiente, está bien, no tienen garantía y no intermedia una inmobiliaria, pero es increíble los costos que paga la gente por una piecita tal vez sin ventana, ¿no? Sí, es uno de los reclamos, la regulación de los alquileres. Lo paradójico es que, a pesar de que ya lleva más de 50 días la carpa villera en el Obelisco, estuvo 50 días la carpa y ahora se instalaron varias carpas más porque el gobierno de la ciudad salió a decir de que este movimiento no era representativo de la corriente villera independiente, y entonces para responder a eso se instalaron una carpa por cada barrio, por cada villa de la ciudad de Buenos Aires, frente a la carpa villera que estaba instalada, todo en el marco del Obelisco, para demostrar que ahí están los vecinos de los barrios. Y son 12. Sí, más de 12 me parece incluso. Porque serían... Sí, son casi 20, no me acuerdo, entre 15 y 20 carpas de cada uno de los barrios.
El gobierno de la ciudad está acostumbrado a negociar con los punteros de los barrios y no se quiere sentar a discutir con una corriente que nació en las villas, que representa no a una villa, a todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires y que quiere discutir la urbanización de todas las villas. Y van 51 días y no hubo una sola respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Es muy grave porque la vivienda es el principal problema de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 250.000 personas que viven en villas, hay 500.000 personas que viven bajo distintas modalidades de vivienda precaria, sí, no solamente los que viven en las villas. Por eso también nos empezamos a sumar sectores que no vivimos en las villas. Yo no soy villero, pero el problema de la vivienda es un problema de todos y es importante también por darle legitimidad a este reclamo. El sector de las villas se encontró muy castigado y muy invisibilizado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por quienes vivimos en la ciudad, que transcurrimos por los barrios y a veces como que ni nos enteramos que existen villas en la Ciudad de Buenos Aires que viven para una parte integrarlas integrarlas y ponerlas digamos, obviamente en grado de igualdad a otros barrios. Por supuesto, con las características propias, que son gente más humilde, que las edificaciones son las edificaciones que vemos y las que pueden ellos construir. Digo, para que eso ocurra, ¿qué obras importantes debería ya comenzar el gobierno porteño en esos barrios? No, bueno, un montón, obviamente desde el asfalto hasta, en muchos casos, obviamente que hay que discutir, porque la urbanización que han tenido esos barrios precarios, obviamente pueden tener muchos problemas de la edificación por las propias características que se construye, claro, en donde el Estado tendría que brindar insumos, herramientas para que se pueda edificar de otra manera, ni hablar de espacios verdes, ¿no? Y, por supuesto, los servicios, ¿no? Los servicios públicos. Hoy en las villas no se sabe, ha habido casos muy emblemáticos, no entra una ambulancia, muchas veces no tienen acceso a derechos básicos, como que te asiste una ambulancia si tenés un accidente, un problema, y ni hablar de luz, gas, etc. Ahora, yo digo una cosa, me pongo de abogado del diablo, ¿no? Una persona que está tratando de comprarse una casa, que no le da para comprarse una casa para nada en la zona de Retiro ni en la zona del Bajo, que tiene que ir tal vez a Montserrat a endeudarse a 30 años, ¿no? No puede sentir, y que es un laburante, por supuesto, ¿no? No puede sentir injusto que el gobierno haga todas estas obras y la gente que empezó ocupando y armando un asentamiento en la Villa de Retiro termine teniendo una propiedad más valiosa y además sin haber pagado el costo de compra. Sí, igual ahí hay un mito también que me parece que hay que empezar a correr. Las villas en la Ciudad de Buenos Aires tienen décadas. La enorme mayoría de las familias que viven en las villas compraron sus casas. Es mentira eso de que no se compran las casas, la mayoría la compra. Es mentira la idea de que no pagan impuestos, entonces tienen beneficio en comparación con otros sectores que viven en otros barrios. Todo eso hay que desmontarlo porque uno habla con cualquier persona que vive en una villa y te cuenta cómo se compró la casa o cómo se la hizo, el esfuerzo económico que eso implicó. No hay diferencias con quien vive en otro barrio. En todo caso, que sí hubo una diferencia... No podés comprar un terreno, o sea, a ver, no podés ser una persona humilde, comprarte el terreno y construir en cualquier barrio de la ciudad si no es un asentamiento. No hay manera, porque son carísimos. No, por supuesto, pero estamos hablando de un sector que si está viviendo en un asentamiento es porque no tiene acceso al mercado. Claro, pero yo digo en relación a otro que tampoco tiene acceso a no ser que se endeuda, siendo que consiga un plan, ¿no? Que también un progresar o un crédito del Banco Ciudad o alguna manera de comprarse un terrenito en algún lugar de la ciudad. Digo, para ese sería también un sueño imposible. Pero es que yo creo que el problema de la vivienda está en parte incluso en el planteo de la carpa villera. Efectivamente no es un problema solamente de las villas, no es un problema de las villas. Afecta al que vive en una villa, afecta al trabajador que vive en un barrio humilde, afecta a un joven que quiere irse a la casa de los padres y que hoy es casi imposible comprarse una vivienda propia, afecta al que alquila, ¿no? O sea que tenemos entonces el tema de las urbanizaciones y por otro lado el tema de la creación de viviendas populares o de viviendas con acceso a la gente. Lo que ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, esto es algo que no empezó, es decir, en los últimos 10 años se construyeron 15 millones de metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ¿cómo puede ser que crezca la cantidad de gente que no puede acceder a la vivienda? Eso es porque las construcciones fueron todas en zona norte, en un tipo de vivienda que no son las viviendas que necesitan los sectores populares, ¿no? Si uno ve las torres esas que se construyen, van a un sector muy determinado, ¿no? Para clases medias altas y demás. Entonces no ha habido una planificación urbana que permita satisfacer el derecho a la vivienda, sino que el enfoque ha sido más
del negocio inmobiliario, ¿no? Ese es el problema. Acá la discusión no es el villero contra el trabajador que quiere acceder a una vivienda. Acá la discusión es derecho a la vivienda o negocio inmobiliario. Si prima el negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires como lógica de crecimiento de la ciudad, cada vez va a haber más gente que no puede acceder. Y entonces es una ciudad que expulsa a quien no tiene los recursos. Eso pasa en la mayoría de las ciudades. De las grandes ciudades. Sí. ¿Hay alguna ciudad que rompa esa regla y siga el modelo que ustedes están planteando? No, en Argentina no hay, si uno va o en el mundo. Pero sí, claro, hay países que han implantado, por ejemplo, mecanismos impositivos para desincentivar la especulación inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, poniendo impuestos fuertes a las viviendas ociosas. O sea que en la Ciudad de Buenos Aires hay 150.000 viviendas que están vacías. No están ni en venta ni en alquiler, simplemente son de especulación o de ahorro. La ciudad tendría que tener un mecanismo para castigar impositivamente. En muchos países latinoamericanos y europeos hay experiencias interesantes que se podrían tomar. Lo que hoy está planteado más fuerte en el reclamo de la carpa villera es la apertura de un diálogo con el gobierno de la ciudad, sí. Porque son 51 días, ahora se discute que la discusión es si Macri se va al Mundial o no se va al Mundial. Entonces el planteo es que antes de que se vaya al Mundial reciba a los villeros el gobierno de la ciudad, porque la verdad que es un método de protesta que genera un gran desgaste, que si se sostiene durante 51 días es porque efectivamente hay una legitimidad, ¿no?, en la gente que está participando ahí, y que si no hay una respuesta del gobierno de la ciudad, lo que va a ocurrir es que se va a pasar a otras modalidades de lucha, por ejemplo, pasar de huelga líquida a huelga seca, que se está empezando a discutir en el momento villero. ¿Cuántas personas están con huelga? Se hacen huelgas rotativas, sí. Ahora hay 8 personas más o menos, que todas las semanas van rotando para que no sea la misma gente que viene de los distintos barrios, pero después hay, si uno se acerca a la carpa, que está ahí el obelisco, hay muchísima gente, no todos están haciendo huelga. Está casi tomado el obelisco también, ¿no? ¿O no? Sí, el obelisco en sí no está tomado, es una forma de como protesta. Edificio de la ciudad, digo, el lugar donde está el obelisco, sí. La plaza. Es que eso tiene, por un lado tiene el valor de visibilizar esta realidad, porque llevarlo al obelisco es una manera de demostrar que, bueno, que las villas existen en la Ciudad de Buenos Aires y que muchas veces son invisibilizadas. Y también es una modalidad de protesta que hay que valorar, porque se discute mucho, se estuvo discutiendo mucho sobre los piquetes y los piquetes. Bueno, hay 51 días de una lucha que no afecta al turismo, no afectó a la ciudad al tránsito. Como foco turístico, que seguramente pasan por allí todos los turistas y encuentran la protesta con toda la cantidad de carpas y todo lo que estuvimos hablando. Igualmente, ¿no? Yo te voy a decir que es impresionante la cantidad de gente que se acerca, incluso turistas, y apoyan, firman el apoyo, porque es una lucha sumamente legítima, no solamente porque es un problema social legítimo la reivindicación, porque incluso tienen a su favor las leyes que se aprobaron en la legislatura, la constitución de la ciudad. Claro. No hay ningún argumento. Como que está el marco. No hay ningún argumento por el cual no avanzar, salvo que sea porque haya un gobierno que quiera defender o especular con la tierra para hacer negocios inmobiliarios en vez de garantizar el derecho a la vivienda. Pero no hay ningún argumento ni jurídico ni político. ¿Se están haciendo planes, viviendas populares? ¿En este momento hay algún barrio en construcción? La Ciudad de Buenos Aires no se ha hecho prácticamente ninguna vivienda en todos estos años. Ellos dicen que hicieron como 25.000 viviendas. Sí, pero no sé, la verdad que no sabemos dónde están, porque ni en los barrios, ni siquiera en lo que se ha podido constatar en las propias estadísticas de la ciudad, figura eso. No ha habido construcción de viviendas populares, mucho menos, que es lo más importante, hablar de regular el mercado inmobiliario, ¿no? Porque si las viviendas se construyen con la misma lógica que se construyeron en los últimos 10 años, va a haber cada vez más viviendas, pero eso no significa que va a haber menos gente sin casa. Es decir, ese es el problema de fondo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que discutir cómo regular el mercado inmobiliario, cómo hacer para que la ciudad crezca, pero crezca integrando, no excluyendo. Porque si uno mira, por ejemplo, son datos muy gráficos, el Censo Nacional del 2001, que fue un momento de la Argentina que nadie puede decir que estábamos bien, ¿no? Es decir, niveles de pobreza, indigencia. Y el Censo Nacional del 2010, hay más población en villas y hay más familias sin acceso a la vivienda en 2010 que en 2001. O sea, cuando hay mejor situación económica, cuando hubo crecimiento de la ciudad. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque la ciudad crece, pero crece y no integrando, sino expulsando, marginando a los sectores que no tienen acceso a la vivienda. Que es cada vez más elitista vivir en la ciudad, ¿no? Cada vez es más elitista, exacto. El que no puede pagar. Y entonces, ya tenemos, mi opinión es que el gobierno del PRO
no tiene interés, no tiene sensibilidad a este tema. Ahora, después de 51 días de acampe, después de 51 días de huelga de hambre, lo mínimo es recibirlos y escuchar el reclamo, ¿no? Y tratar de encontrar una solución. Y aparte lo interesante es que si constituyen una mesa de diálogo, va a ser con todas las villas a la vez. Claro. Es una oportunidad también para discutir el problema de manera integral, ¿no? Sería bueno que antes que se vaya al Mundial Macri resuelva este tema. Muchas gracias, Itaí.